Bueno, para ver el tema de la aplicación de la nanocelulosa en la industria papelera, voy a usar como base esta presentación que fue de las Jornadas Celulósicas Papeleras 2019, y este trabajo, que se llama Ventajas y dificultades de la aplicación de celulosa nano y microfibrilada en empastes industriales, es un trabajo que hicimos eh, por convenio con la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, con 5 fábricas del país. Lo que hicimos fue utilizar los empastes papeleros y aplicar diferentes tipos de nanocelulosa y ver cómo respondían a las propiedades. Entonces, bueno, me pareció interesante mostrarles esta presentación y bueno, las cosas que tenemos que conversar sobre el tema lo hacemos sobre ella. Entonces, el alcance de la presentación, primero el background, en el cual les muestro un poco los trabajos que hemos realizado, trabajos de investigación que hemos realizado sobre el tema hasta el momento que se hizo eh, esta presentación en 2019. Después, en qué consistió el proyecto, los resultados en laboratorio, la experiencia adquirida y retos del cambio de escala y las conclusiones. Entonces vamos a empezar por el background, que como les dije son algunos trabajos que realizamos en nuestro grupo. Bueno, en principio, ¿qué es NF y CMF? ¿Sí? Celulosa nanofibrilada y celulosa microfibrilada. Están generando una revolución en el área de biomateriales por sus características de gran superficie específica, propiedades mecánicas, propiedades ópticas, cristalinidad y rigidez. Ustedes saben ya a esta altura que se trata de eh, las mínimas partes que conforman a una fibra, ¿sí? Es la desestructuración de una fibra hasta obtener esas tiritas que, dependiendo de su longitud y su ancho, están en la escala micro o en la escala nano. Entonces, eh, si bien los dos tipos se pueden usar para el mismo uso, en general hay algunos usos para los cuales es mejor el tamaño nanométrico y otros usos para los cuales es mejor el tamaño micrométrico. Bueno, el primer trabajo que hicimos con respecto a la nanocelulosa fue en 2016 y lo hicimos con el grupo del LEPAMAP de la Universidad de Girona, en oportunidad en que María Vallejo se fue con alguna pasantía allá a España, y nosotros teníamos interés, habíamos empezado nuestro proyecto de utilización de aserrín, de biorefinería de aserrines, y entonces la idea era hacer nanocelulosa de aserrín de eucaliptus. Así que María se fue con el aserrín y con un diferente procesamiento. Primero una hidrólisis en agua caliente, con la que se extrajeron las semicelulosas, y después una deslignificación alcalina con soda antraquinona, con la cual se extrajo la lignina. Entonces, este procesamiento, ya saben a esta altura que es adecuado para las latifoliadas, ¿no es cierto? No necesito más que agua caliente para extraer las semicelulosas, que son básicamente silosas, ¿no? Silanos, y por otra parte, con alcalino más puedo obtener fácilmente la lignina. Bueno, después se realizó una deslignificación adicional con oxígeno,
y a esa pulpa celulósica se le hizo un tratamiento oxidativo con TEMPO y luego de pasar por el homogeneizador se obtuvo la celulosa nanofibrilada. Y a su vez se la usó como un agente de resistencia en seco de hojas de eucaliptus sin refinar. O sea que una vez obtenida la nanocelulosa se agregó a las hojas de pulpa de eucaliptos. Entonces, bueno, ahí lo que se vio con el agregado como aditivo, digamos, de la nanocelulosa a las hojas de pulpa, que aumentó la tracción y disminuyó la porosidad. Bueno, esto lo vamos a ver en todos los trabajos nuestros y ajenos. La principal característica del agregado de la nanocelulosa a un empaste papelero es el aumento de la tracción y la disminución de la porosidad. Eso es absolutamente lógico porque, por supuesto, las partículas llenan los poros y por lo tanto van a disminuir la porosidad. Si son bien retenidos, porque ese es otro tema, una forma de conocer la retención de la nanocelulosa es justamente ver cómo disminuye la porosidad, porque se va a colocar entre, digamos, en los poros y va a cerrar, va a densificar la estructura. Y siempre por un efecto de mejora de las uniones entre fibras, porque se va colocando, digamos, la nanocelulosa sobre las fibras y va haciendo un efecto de cinta scotch entre una fibra y la otra, ¿no? Entonces lo que hace es, como decimos, mejora el bonding y por lo tanto al mejorar el bonding se mejora la resistencia a la tracción y la explosión que por supuesto va junto con ella. Este trabajo es celulosa nanofibrilada de acerrín de pino como aditivo de resistencia en seco de papel. Lo hizo Nancy Eman también en la Universidad de Girona. Se llevó el acerrín de pino y produjo por primera vez nanocelulosa, por lo menos por primera vez en nuestros grupos, también utilizando un tratamiento de deslignificación y una oxidación TEMPO y después homogeneización hasta llegar a la nanocelulosa. También lo que vimos aquí es que aumentando el porcentaje de agregado de nanocelulosa se lograba una mejora en las propiedades, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la resistencia también medida en este caso como longitud de rotura, que es una forma de medir la resistencia a la tracción, de la pulpa que se usó como la pulpa base, que es una BHKP, y en la parte roja lo que ven es que cómo aumentó esa resistencia al agregar 3% de celulosa nanofibrilada. Bueno, ese es un detalle, van a ver que en general nosotros agregamos ya después de varias pruebas del 1, hemos probado del 1 al 6% de agregado. En general nos limitamos a un 3%, porque si bien aumenta con el agregado, va aumentando la ganancia en resistencia, pero ya ya es como que se encarece, no vale la pena, digamos, porque se encarecería demasiado el producto para la ganancia, ¿no? La relación costo-beneficio. Entonces, un 3% es lo que van a encontrar, que en general se termina agregando de nanocelulosa en los empastes. Y fíjense que tenemos unas mejoras en resistencia a la tracción del 100%.
Y por otra parte, en este caso lo que estamos usando es una pulpa blanqueada de eucaliptus, una cras blanqueada de eucaliptus, por lo tanto resistencia a la tracción es uno de los índices interesantes a incrementar. Bueno, una serie de trabajos también con la Universidad de Girona sobre nanocelulosa de paja de triticale como aditivo de resistencia en seco del papel. El triticale es una especie de trigo, en este caso la materia prima ya no era argentina, sino es española, y lo que vemos aquí también el procesamiento del triticale, siempre estamos haciendo el mismo procesamiento, no todos estos trabajos tienen la oxidación tempo y la deslignificación, bueno, primero la deslignificación, después la oxidación tempo y el paso por el homogeneizador. Acá también vemos el aumento, fíjense que le estamos agregando, en este caso ligno, nanocelulosa. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene algo de lignina cuando tiene la L adelante, o sea que no está totalmente deslignificada, y estamos agregando 3% a una pulpa que tiene aproximadamente 50 shopper, y vemos cómo se incrementó dependiendo del tipo. Ahí tenemos diferentes tipos de ligno nanocelulosa y cómo se incrementa la longitud de rotura. En todos los casos con respecto del control, que es el que no tiene nada, y lo mismo para la resistencia a la explosión. Y lo que se nota es que el rasgado no se modifica. En general, aumenta la tracción, aumenta la explosión, siempre disminuye la porosidad y en general no se altera el rasgado. ¿Y esto por qué? Bueno, ya sabemos, recién lo estuvimos diciendo, la nanocelulosa lo que hace es mejorar el bonding, y ustedes saben que las propiedades que dependen de las uniones entre fibras son básicamente la tracción y la explosión. El rasgado depende mucho menos de la unión entre fibras, depende más de la longitud de fibras, que es lo que le va a dar el entramado, ¿no? El anclaje. Entonces, el agregado de nanocelulosa es como que al rasgado no le afecta tanto. También lo que se hizo fue agregar esta ligno nanocelulosa a empastes de papeles reciclados. O sea, en vez de agregarlo en papeles de fibra virgen, como eran los trabajos anteriores, se empezó a probar el agregado a papeles reciclados. Y bueno, lo que encontramos acá fue que obviamente el papel, el empaste del papel reciclado tiene muchísimo más basura aniónica, el anionic trash. Entonces esa basura aniónica compite con la nanocelulosa en la captación de los polímeros o de los agentes de retención que se agregan, y por lo tanto se pierde retención. Por eso esta fue la primera vez en la cual estudiamos alternativas de cambios en los sistemas de retención hasta encontrar un sistema que funcionó bien y logró, digamos, retener la nanocelulosa, ¿no? Con poliacrilamida y con sílica coloidal, o sea que era un sistema dual, con lo cual se logró retener a la nanocelulosa. Bueno, al agregar la nanocelulosa, fíjense, acá estamos agregando, miren en la primera columna, el control que no tiene agregado, y después 1,5, 3, 4,5, y fíjense que es interesante cómo se altera el shopper, o sea, solo con el agregado de la nanocelulosa pasamos de 58 shopper que tiene el control a 80,
¿Eso qué significa? Que el agregado de la nanofibra nos está funcionando como un refino. O sea, nosotros estamos agregando nanocelulosa sin refinar y sin embargo estamos produciendo un aumento del shopper. Y ese aumento del shopper, si lo ven al lado la longitud de rotura, correlaciona totalmente con un aumento en la resistencia a la tracción y a la explosión, sin alterar, como dijimos, de nuevo la resistencia al rasgado. O sea que otra vez tenemos la misma conclusión: aumento de tracción, disminución de porosidad, aumento de las uniones entre fibras, ¿sí?, con un efecto similar al refino. Entonces, resumiendo, tenemos varios trabajos más publicados posteriormente, pero con esto ya tenemos como para sacar una conclusión, ¿no?, en este tema, que la adición de nanocelulosa, ya sea nanocelulosa totalmente deslignificada o con algo de lignina y de hemicelulosas que quedan cuando no deslignifico, va a mejorar las propiedades que varían con el bonding, que es la unión entre fibras. Y las propiedades que no dependen del bonding no cambian, como es la resistencia al rasgado. La porosidad siempre disminuye. Ahora bien, hasta el momento en que nosotros iniciamos este trabajo, no había trabajos publicados que analizaran las propiedades de referencia de cartones, o sea, RCT, CMT y SCT, ¿sí? Ring Crash, Concora Medium Test y Short Span Test. Entonces, nosotros nos propusimos, como teníamos varios tipos de cartones en los empastes que estábamos estudiando de las fábricas del país, nos propusimos ver qué pasaba con estas propiedades. Y así surge este proyecto de aplicación de nanocelulosa en la fabricación de papeles industriales. Bueno, el proyecto se inicia con la firma de un acuerdo específico de cooperación entre la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel y nuestro grupo, el Programa de Celulosa y Papel de la Universidad Nacional de Misiones. El proyecto se llamó Aplicación de nanocelulosa en la fabricación de papeles industriales y su objetivo fue la mejora de las propiedades del papel a escala industrial mediante la implementación de nuevos procesos tecnológicos que llevan a la aplicación de celulosa nanofibrilada y celulosa microfibrilada en empastes papeleros. Entonces, el proyecto implicó la producción y caracterización de celulosa nanofibrilada y microfibrilada a partir de diferentes materias primas, la implementación de metodologías y procesos a nivel de laboratorio y la implementación de metodologías y procesos a nivel industrial. Lo que se logró ejecutar fueron los dos primeros, ¿sí? Llegamos hasta el nivel de laboratorio. Las fábricas participantes fueron la planta Sucamor de Ranelagh del grupo Arcor, la planta Jujuy de Ledesma, la planta Bernal de Smurfy, la planta Coronel Suárez de Smurfy y la planta San Pedro de papel prensa. Entonces teníamos papel de impresión y escritura de fibras vírgenes, papel onda de fibras vírgenes y papel onda 100% reciclado. El proyecto estuvo, digamos, propiciado por la red CITED Nanocelia, que es la red de transferencia de tecnología en aplicación de nanocelulosa en Iberoamérica, en la que participan 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España y Portugal, grupos de investigación, compañías y asociaciones. O sea, tanto la AFCP como el PROCIP están en esta red Nanocelia. Bien, ¿cuáles fueron las etapas?
Primero, preparación de la infraestructura y capacitación de los recursos humanos. Esto se hizo antes de comenzar el proyecto. Después, el desarrollo a escala laboratorio de las metodologías y procesos para aplicar la nanocelulosa. La adaptación de la metodología al tipo de papel o cartón que la empresa propuso mejorar. La aplicación en masa o superficie, dependiendo del caso, de la nanocelulosa. Y la idea es que todo este conocimiento pueda ser transferido a escala industrial en una segunda etapa. El grupo de trabajo, como ven en las fotos, estuvo formado por el doctor Fernando Felicia, la doctora María Vallejos y yo como responsables, y teníamos un grupo de 5 pasantes, estudiantes de ingeniería química, y una doctora junior, que fue la que lideró, digamos, el grupo de los chicos, ¿sí? Ahí los vemos haciendo su entrenamiento en el laboratorio. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Antes de comenzar, construimos un laboratorio para el proyecto, compramos un refrigerador grande para la conservación de todas las muestras de la fábrica, obtuvimos las pulpas comerciales, que fueron pulpas Kraft blanqueadas de pino y eucaliptus, pulpa de la soda de bagazo de caña, para la elaboración de CNF y CMF. O sea que con esas pulpas son con las que hicimos, ¿sí? Aunque después empezamos a probar otro tipo de pulpas. Inicialmente fue con esas 2 pulpas blanqueadas. Después modificamos la formadora de hoja de laboratorio, agregando el sistema de recirculación de agua para simular el uso de agua blanca, y adaptamos el refinador de discos de laboratorio para recircular continuamente la pulpa. Entonces vamos a ver los ensayos de laboratorio. Esa foto que sacó Nancy de nanocelulosa, el gel se ve, se hizo famosa porque se la han robado de todos lados. Ahora uno abre cualquier trabajo de nanocelulosa y está la foto esa de Nancy. No nos dimos cuenta de patentarla. Bien, entonces, para aplicar la nanocelulosa o la celulosa microfibrilada es esencial conocer la química del extremo húmedo de la máquina de papel. O sea que es importantísimo saber cómo se adicionan los diferentes componentes, cuáles son los componentes. Por lo tanto, hicimos, Fernando, María y yo, visitas a las fábricas. Durante una semana fuimos visitando un día cada fábrica, interiorizándonos bien de los diferentes procesos. Y después de las visitas elaboramos un informe consolidado de las visitas, escribimos a cada fábrica con el detalle de las muestras a enviar y comenzamos a recibir los datos solicitados a las fábricas, que eran, como les decía, sobre flowsheet, detalles de proceso y de los aditivos, sobre todo, que agregaban en cada caso. Bien, la primera etapa fue la producción, ¿sí?, de la nanocelulosa y la celulosa microfibrilada, por lo cual, como ya saben a esta altura, se hizo la nanocelulosa por el procedimiento de oxidación con tempo, y después se pasó por un molino coloidal hasta obtener el gel. Por otra parte, esa es la primera, digamos, la columna de la izquierda. En la columna de la derecha lo que vemos es, se dan cuenta por el color, que es una lignonanocelulosa, ¿sí? O sea que tiene lignina, por eso es amarillenta. Es también un gel, pero es amarillento, no es tan blanco como la primera, que está hecha con las pulpas blanqueadas. Y lo que vemos en el medio, que es la imagen del refinador, es la celulosa microfibrilada, que no se conforma en gel, sino que queda en suspensión, tiene un tamaño de partícula mayor, ¿sí? El tema de la gelificación se produce justamente por la cantidad de agua que queda adherida a la partícula. Entonces llega un momento en que esa agua no se puede separar. En el caso de la celulosa microfibrilada, si bien tiene muchos sitios de absorción de agua, su tamaño, digamos,
tiene menor superficie específica y por lo tanto menos sitios activos como para que el agua quede en la partícula. Bien, entonces acá pueden ver los tamaños, ¿no? En este caso la microfibrilación mecánica, como está todo sacado con el mismo aumento, ven, de 40 por, y lo que vemos es el tamaño de la fibra original, donde se ve la fibra, las paredes, las puntuaciones, ven que es una fibra, un corte de fibra enterito, y a medida que vamos haciendo más pasadas por el refinador, cómo va cambiando esa estructura hasta que llegamos a la partícula de tamaño. Fíjense que esas partículas tienen un tamaño menor a una micra. O sea que pasamos de 57, 59 micras, que son los anchos medidos en la primera, a menos de una micra, que es la partícula de la celulosa microfibrilada. Fíjense que son como cabellos, y por eso yo les decía que esto, cuando se montan sobre dos fibras, tienen un efecto hacen como un efecto de pegado, de cinta adhesiva, ¿sí? Se van pegando porque tienen mucha capacidad de desarrollar uniones hidrógeno, y por lo tanto se van pegando a las fibras y entonces las ayudan a pegarse entre ellas. Bien, entonces ya les había dicho que una de las cosas que tuvimos que lograr es simular en laboratorio la producción de las hojas a nivel industrial, cosa que no es nada fácil. Para empezar, hay muchas diferencias. Básicamente lo que formamos es una hoja anisotrópica, o sea que no van a ser hojas orientadas como las que se fabrican en la máquina de papel, sino que las fibras están orientadas al azar. Esa ya es una primera diferencia. Pero después todo el tema del agregado de los aditivos es muy importante, el orden de agregado de los aditivos para simular exactamente lo que se realizaba en fábrica, ¿no? Entonces, acá lo vamos a denominar papel 1, papel 2, papel 3. Entonces empezamos con el papel 1, y lo que se hizo es simular hojas de 110 gramos por metro cuadrado de gramaje, utilizando dos pulpas de diferentes puntos del proceso. O sea que dentro del mismo proceso de producción de este papel 1 sacamos pulpa de dos puntos diferentes y se le agregó 3% de celulosa microfibrilada y nanofibrilada a una parte, y se tomó como control una pulpa sin agregado. Después se agregaron los agentes de encolado y todos los demás aditivos hoja por hoja, justamente para que no tener un problema con el efecto del tiempo, ¿no? Porque si lo agregamos en balde, después, digamos, puede ser diferente el efecto de las primeras hojas con respecto a las últimas. Entonces se hacía hoja por hoja para que todas las hojas fueran iguales. Y luego se formaron las hojitas, se secaron las hojitas. Bueno, se determinaron las propiedades físicas de las muestras enviadas por la fábrica para evaluar las diferencias entre equipos de ensayo. O sea que también estamos sabiendo exactamente qué significaba un dato en nuestros equipos, o sea, obtenido en nuestros equipos, y cómo ese dato se traducía a los valores de fábrica. Bueno, se determinó la retención y las propiedades de las hojas. Se probaron dos sistemas de retención diferentes para mejorar la formación y el drenado. Se caracterizó y comparó el agua blanca de fábrica y la generada en laboratorio con los reciclos. Y finalmente se realizó el análisis estadístico de todas las alternativas probadas y la preparación del informe. O sea que lo que pasó, ¿por qué probamos dos sistemas de retención? Bueno, porque sabíamos que
como sabíamos, no se retenía suficientemente la nanocelulosa con el sistema estándar de la fábrica, por lo cual probamos nuevos sistemas. Acá se ve la formación, acá en esta foto de la derecha pueden ver la formación de las hojas, ¿no? Antes y después del cambio del sistema de retención, y fíjense que realmente la formación es muy mala y mejora mucho después del cambio del sistema de retención. Bueno, en el caso de los papeles que le llamamos papeles 2, se simuló en laboratorio la producción de hojas de 160 gramos por metro cuadrado, utilizando mezclas de pulpas refinadas y no refinadas, con y sin 3% de celulosa microfibrilada y celulosa nanofibrilada de pulpa de pino blanqueada y sin blanquear. También se agregaron todos los aditivos hoja por hoja. Fíjense que en este caso la fábrica refina los dos tipos, ¿sí?, de pulpas, y nosotros lo que hicimos fue mezclar esas pulpas, pero en algunos casos sin refinar, para ver si la nanocelulosa me actuaba como un refino. También se probaron las propiedades físicas de las pulpas enviadas por la fábrica, ¿sí? Ahí tenemos la nanocelulosa que se agregó, vemos cómo se fue armando, en cada probeta se armaba el contenido de una hoja, se agregaban los aditivos y finalmente se formaban las hojas. En el caso de los papeles 3, se simularon en laboratorio hojas de 110 gramos por metro cuadrado, utilizando mezclas, en este caso, de pulpas de fibra corta y de fibra larga, con y sin 3% de celulosa microfibrilada y nanofibrilada de pulpa de pino blanqueada y sin blanquear. Ahí se ven las dos nano abajo. Y bueno, la metodología fue la misma que la anterior, el agregado hoja por hoja y el ensayo de los papeles enviados por fábrica. En el caso de los papeles 4, lo que teníamos era producción de hojas dúo de 120 gramos y 170 gramos con y sin 3% de CMF y CNF de pulpa de pino blanqueada y sin blanquear. O sea que es otro tipo de empaste. En este caso son hojas que están hechas en dos capas. Bien, en el caso del papel 5 se simuló en laboratorio la producción de hojas de 60 gramos por metro cuadrado con recirculación de agua blanca. En este caso es un empaste de impresión y escritura, por eso es el gramaje inferior, ¿sí? Ahí se ve como en las fotos cómo se realizó el agregado de los aditivos. Y también en este caso se hizo un agregado en superficie, se intentó ver si funcionaba mejor el sistema agregando como si fuera en una size press. Entonces se desarrolló la técnica para reproducir la máquina de papel, ¿no?, tratando de distribuir homogéneamente, y también se hizo el secado bajo tensión. Se aplicaron diferentes proporciones de almidón y nanocelulosa en papeles sin encolar enviados por la fábrica siguiendo el esquema diseñado. O sea que la idea fue trabajar con un agregado sobre el papel de la fábrica, ¿sí?, el agregado en superficie. Después se verificaron las propiedades físicas de las muestras de fábrica, se aplicó la CNF y CMF de diferentes materias primas y se realizó el análisis de los resultados. Fíjense que en este caso, por supuesto, es todo de pulpa blanqueada, porque obviamente estoy trabajando con una pulpa blanca.
Bien, vamos a ver los resultados. Bueno, estos resultados están expresados como porcentajes de cambio. O sea, no son las resistencias físicas, sino es cómo aumenta con respecto del control, ¿sí? O sea, el 0 es el control sin agregado de nada, y después tenemos la primera columna en celeste es con agregado de CNF de pino. La verde de al lado, CNF de bagazo. La tercera azul, CMF de pino. Y la última, CMF CMP. O sea, son diferentes tipos de materias primas para el agregado de ya sea nanocelulosa o celulosa microfibrilada. Y lo que vemos es que, fíjense que en este caso, el agregado de la celulosa microfibrilada de una pulpa CMP, o sea que es una pulpa mecánica, ¿sí?, que no ha sido sometida a un procesamiento químico importante, es la que mayores incrementos produce sobre el papel. En todos los casos se agregó 3%, o sea que en ese sentido es todo igual, y lo interesante es que tenemos incrementos, por ejemplo, en resistencia a la explosión del 60%, ¿sí? Tenemos más de 50% en el TEA. Fíjense, por ejemplo, que la celulosa microfibrilada de pino está generando un aumento grande en la elongación, por eso tenemos ese incremento en el TEA, importante, ¿sí? Y también lo interesante es que al estudiar las resistencias propias de los cartones, tenemos un incremento de cerca del 40% en SCT y un incremento de cerca del 40% en RCT. El CMT en este caso no tuvo mayor alteración, un aumento del 10 al 15%, pero sí fue importante el aumento del SCT y el RCT. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, lo que podemos sacar es que cada materia prima me va a generar una nanocelulosa o una celulosa microfibrilada diferente, que tienen características diferentes y que van a actuar en forma diferente en el empaste, ¿sí? Por lo tanto, hay que realizar un estudio de este tipo, digamos, para poder saber cuál es el tipo de nanocelulosa que mejor se va a adaptar al tipo de papel que la fábrica está produciendo, ¿sí? O sea, en realidad es importante conocer el tipo de nanocelulosa, pero también conocer el sistema de retención, porque eso puede ayudar mucho. Acá en este caso estamos trabajando con un sistema de retención estándar y como dijimos, tuvimos que mejorarlo para lograr una buena retención. Así que esas son las dos cosas básicas que hay que tener en cuenta cuando voy a pensar en agregar nanocelulosa en un empaste industrial. Bueno, fíjense aquí el caso del papel 2. Habíamos dicho que en este caso íbamos a trabajar con fibra corta y fibra larga, pero refinada y no refinada. O sea que, si bien la fábrica refina todo, nosotros lo que hicimos fue pedirle a la fábrica que nos enviara pulpa sin refinar y pulpa refinada para probar las dos opciones. O sea, la opción no refinada con agregado de nanocelulosa. Entonces, si vemos las diferentes columnas, la primera es con agregado de celulosa nanofibrilada de pino y lo que tenemos es fibra corta no refinada con fibra larga refinada. O sea que no refinamos la corta y refinamos la larga.
La segunda opción, que es la verdecita, es una microfibrilada de pino, también sin refinar la fibra corta y refinada la fibra larga. La tercera celeste es CNF de pino, pero con las dos, en la mezcla ninguna de las dos está refinada. La que le sigue es CMF de pino y ninguna de las dos está refinada. Y por último, una CNF marrón con la corta no refinada y la larga refinada. Bueno, ¿qué era lo que queríamos demostrar acá? Lo que queríamos ver era si podíamos lograr no refinar, o sea, si existía la posibilidad de no refinar agregando la nanocelulosa. ¿Y por qué es importante disminuir el refino? Bueno, por un lado tenemos un tema de costos, ¿sí? Si nosotros no tenemos que refinar, nos ahorramos un refinador, nos ahorramos un montón de energía, porque saben que el refino consume muchísima energía, pero sobre todo nos ahorramos el deterioro que el refino produce a la fibra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el refino me va a producir en una pulpa química fibrilación interna y fibrilación externa y corte de fibra. O sea, son la fibrilación externa, interna y el corte son indiscriminados. Yo no puedo encontrar condiciones que me maximicen algo y me minimicen otra cosa, pero en realidad se produce todo. Entonces quiere decir que yo al refinar, cuanto más refino, más estoy deteriorando la fibra. Al producir fibrilación externa, lo que estoy haciendo es arrancando las microfibrilas del tipo de estas microfibrilas que estamos agregando, pero yo las voy arrancando de la pared. Por lo tanto, voy debilitando la pared. Por eso las curvas de refino, si ustedes han visto alguna vez alguna curva de refino, propiedades como la tracción aumentan y llega a un punto que se estabilizan y después caen. ¿Por qué? Porque yo voy debilitando la fibra. Entonces, por un lado, voy aumentando la conformación, mejorando, densificando la hoja, pero por otro lado voy debilitando la fibra. Entonces, el poder hacer una hoja logrando las mismas propiedades pero sin refinar es una gran ventaja. Es una gran ventaja tanto para, digamos, las condiciones del papel, de fabricación de papel de la fábrica hoy, como para futuros refinos, porque cuanto más débil sea la pulpa que va al papel, mucho más débil va a ser esa pulpa cuando yo la quiera repulpar, esa fibra, digamos, cuando yo esté repulpando, reciclando ese papel. Bien, entonces, el poder no refinar es algo interesante. Bueno, lo que vemos es que hay una de las condiciones que me produce una buena mejora en CMT y RCT, que es el CMF de pino, el agregado de celulosa microfibrilada de pino, con la fibra corta no refinada y la fibra larga no refinada. O sea que me puedo ahorrar el refino y estoy produciendo un incremento de más del 20% en CMT, por ejemplo. ¿Sí? Estoy, además de ahorrarme el refino, o sea, de no hacer el refino, estoy incrementando el CMT en un 20%, con el agregado de esta celulosa microfibrilada de pino. Así que fíjense que esto es sumamente interesante. Bien, en el caso del papel 3, yo lo que tenía era fibra larga y fibra corta en diferentes proporciones. Acá, ¿cuál es el tema? ¿Qué sería lo interesante acá? Si yo tengo una mezcla de fibra corta y fibra larga
yo la fibra larga la estoy agregando como refuerzo, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo disminuir la fibra larga, yo estoy abaratando en general el empaste. Bueno, en este caso tengo que la primera columna es fibra larga 88%, fibra corta 12% y CMF de pino. La segunda columna es fibra larga 88, fibra corta 12 y CNF de pino. O sea, la primera era microfibrilada, la segunda nano. La tercera es con 70-30, o sea que bajé el porcentaje de fibra larga y aumenté el porcentaje de fibra corta con agregado de celulosa microfibrilada de pino. Y la última es 70-30 con CNF de pino. Bueno, lo que vemos es que tenemos, lo que está marcado con las flechitas, es que la proporción 70-30 con CMF de pino dio casi 30% de incremento en resistencia a la tracción, más del 40% en la elongación, un gran aumento del TEA, un aumento en la explosión, aumento en la SCT, en el CMT y en el RCT. Pero lo interesante es que da prácticamente lo mismo que cuando tengo el 8812. ¿Sí? O sea, las vemos, por ejemplo, acá en RCT que están muy parejas las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos, ya sea con el agregado, el 8812 o el 7030, son muy parecidas. ¿Mm? Pero aunque sea menor, es mucho mayor que el que no tiene el CMF. ¿Sí? O sea, digamos, por ahí es un poquito más bajo el 70-30 que el 88-12, pero no obstante eso, es 30% mayor que la que no tiene agregado de nanocelulosa o celulosa microfibrilada. En el caso del 4 tenemos el agregado de diferentes nanocelulosas, son dos gramajes, 120 y 170, gramaje 120 con CNF de pino, 120 con CMF la verde, 170 la azul y con CNF y 170 con CMF la última verde. Y lo que estamos viendo es que para el caso de gramajes de 120, el agregado de CNF de pino me está dando un buen porcentaje de incremento en las propiedades, y para las de 170 el CMF dio unos incrementos interesantes, por ejemplo en CMT cercanos al 40%. Bien, el 5, que dijimos que era el de impresión y escritura, encontramos que los diferentes agregados, pulpa más CNF de pino, pulpa más CNF de bagazo, pulpa más CMF de pino y pulpa más CMF de bagazo, encontramos que la pulpa, la celulosa microfibrilada de bagazo, ¿sí?, nos está dando unos incrementos de aproximadamente el 20% en propiedades de interés. Ahora bien, como habíamos dicho, en general las propiedades que dependen del bonding mejoran y las que no dependen del bonding no mejoran. Bueno, en este caso encontramos casi un 10% de mejora con el agregado, en el rasgado, con el agregado de la celulosa microfibrilada. Así que vemos que es posible que se esté reforzando la fibra y que eso se esté reforzando la fibra individual recubierta por la celulosa microfibrilada, y gracias a eso haya mejorado la resistencia al rasgado, cosa que es
rara, que haya mejorado así. O sea que esto es algo a destacar. Bueno, veamos entonces la experiencia adquirida y los retos del cambio de escala. Con respecto a la producción de la celulosa nano y microfibrilada, pueden producirse tanto nano como micro a partir de todo tipo de pulpas celulósicas, incluso a partir de papel reciclado. La diferencia en el proceso es básicamente el consumo de energía. ¿Se acuerdan que justamente estábamos hablando de este tema? Que los diferentes, en el refino, cuando yo aplico un tratamiento mecánico, los diferentes tipos de pulpa van a reaccionar en forma diferente. Hay algunos que son muy sensibles y otros que realmente son bastante refractarios al refino. Entonces, por ejemplo, una pulpa al sulfito, una pulpa blanqueada de fibra corta, una pulpa mecánica, son muy sensibles al refino. Lo que quiere decir es que yo, si le aplico una alta intensidad de refino, se van a romper, se va a producir una importante rotura de fibras. Mientras que una pulpa química de pino, y sobre todo si es de alto rendimiento, o sea, si le queda un poco de lignina, es súper resistente al refino, o sea que tengo que refinar para lograr que la fibra reaccione. Tengo que realmente aplicarle una mayor intensidad de refino para que se pueda refinar bien. Esto se refleja pero directamente en lo que es el proceso mecánico de producir la nano o la microcelulosa. Entonces, eh, como decíamos, cada tipo de empaste mejora más con un tipo de celulosa nano o microfibrilada diferente, pero el consumo de energía en producirla va a ser diferente también. Diferentes materias primas producen nano y micro de diferentes características que confieren diferentes propiedades al papel o cartón. ¿Sí? O sea que ya vimos en todos los ejemplos que digamos, todos los tipos de papeles reaccionan en forma diferente al agregado de un tipo o del otro y a la materia prima con que se fabricó también esa partícula. El proceso de fabricación de la pulpa original influye en las características de la nano y de la micro y en su acción sobre las pulpas. O sea, también el hecho de ser blanqueada o no blanqueada o semi blanqueada va a ser que o que sea de una, como vimos, que podemos hacer habíamos probado desde triticale, o sea, cualquier tipo de paja de cereal o bagazo de caña o cualquier madera, ¿sí? Cualquiera sirve para hacer nano y micro, pero el tema es que cómo va a ser su acción sobre la pulpa que estoy queriendo mejorar. En cuanto a la aplicación de CNF y CMF, es posible maximizar la retención de partículas utilizando, por ejemplo, sistemas de retención de micropartículas o una buena combinación de coagulantes y floculantes. Hay que recordar que estas partículas son como los finos de las pulpas mecánicas, que tienen una gran carga negativa en su superficie y por lo tanto funcionan como la basura aniónica, o sea que van a tener afinidad por los polímeros catiónicos, pero los sistemas que forman redes, por ejemplo, son bien eficientes para retener y pegar a estas nanopartículas sobre las fibras. Es posible superar la alteración del drenado cambiando el sistema de retención. ¿Sí? Una vez que vemos que se complica el drenado porque estas partículas absorben mucha agua, habíamos visto que justamente la formación del gel es por eso, la gran superficie específica que tienen
hace que realmente se queden totalmente recubiertas de agua y la mantengan. Entonces es necesario justamente cambiar el sistema de retención para lograr mejorar el drenado. Debido a la alta consistencia del hidrogel, la caja de mezcla antes de la bomba fan parece ser el mejor lugar para agregar estas partículas, ¿sí? Necesitan una fuerte agitación, entonces la bomba fan está bueno el efecto como para lograrlo. La forma más sencilla de aplicar la nanomicrofibrila en superficie es con el almidón en la size press. En este caso nosotros no tuvimos muy buena experiencia, no mejoraron mucho las propiedades, pero yo estoy convencida que es por el tema de la aplicación. Tenemos que encontrar una mejor forma de aplicación y es seguro que va a mejorar. En cuanto a la aplicabilidad de la CNF y CMF, la elevada viscosidad de la CNF y cómo aplicarla para obtener una buena cobertura de la superficie es un desafío, es lo que les estaba diciendo recién. Está complicada que sea homogénea cuando uno hace un recubrimiento de superficie. Es posible alterar la viscosidad usando CNF obtenida a partir de pulpas con un mayor grado de oxidación. Eso sí lo hemos comprobado en pulpas muy oxidadas, no llegamos a la consistencia del gel, o sea, obtenemos una CMF más diluida, digamos, menos viscosa. La baja consistencia de CNF o CMF no justifica pagar el alto costo de transportar principalmente agua, por lo que es mejor fabricarlo en planta. Ven que dice el secado no es una opción porque obviamente ustedes saben que cuando yo seco una fibrila se pega a la superficie y pierde toda su capacidad. Entonces no secándola lo que vamos a hacer es realmente una cosa compacta con pérdida de toda su capacidad de bonding. Entonces sí o sí hay que transportarla con agua y estar transportando agua. Imagínense que más o menos se puede producir al 1%, pero se ha logrado de alguna manera llegar hasta el 10%, y en este momento está todo el mundo investigando la forma de espesar la nanocelulosa sin alterar su capacidad de generar uniones, porque realmente ese es uno de los principales problemas que hay. En cambio, si uno lo fabrica en la misma fábrica o al lado de la fábrica, si hubiera así una plantita satélite de nanocelulosa tercerizada, estaría bien como para aprovechar esa ventaja de no tener que pagar el costo de transporte. En cuanto a los resultados de la aplicación, la efectividad de la CNF o CMF depende del papel o del cartón y de la propiedad que se busca mejorar. O sea, realmente depende de la propiedad, el tipo de partícula y también depende del papel, del empaste base. Las propiedades de los cartones RCT, CMT y SCT mejoran con la aplicación de los dos tipos de partículas. La mejora de la resistencia no fue significativa con la aplicación superficial, pero es posible que esté influyendo en otras propiedades no evaluadas. Nosotros solo evaluamos las resistencias. En cuanto a la relación entre el aumento de las propiedades de papeles y cartones, SCT y RCT correlacionan positivamente con el índice de tracción, con un R de 0,7. Esto es importante porque vieron que la tracción aumenta siempre, porque como dijimos aumenta con la unión entre fibras, y SCT y RCT muestran el mismo comportamiento. En cambio CMT tiene su comportamiento particular, sube o baja, siempre mejora, pero mejora más o menos dependiendo de características intrínsecas que no tienen que ver con la tracción.
Bueno, sabemos que el aplastamiento de la onda tiene que ver con la rigidez, con otras propiedades. Las propiedades de los cartones fabricados a partir de OCC mejoran, o sea, reciclados, mejoran con CNF y CMF. Los resultados obtenidos son independientes del tipo de pulpa del empaste del cartón. La aplicación de CNF y CMF produce mejoras en papeles producidos a partir de fibra corta y fibra larga o de diferentes tipos de pulpado. Dependiendo de la composición, la CNF o la CMF pueden reemplazar totalmente el refino de la pulpa reciclada de fibra corta y reducir el refino de la pulpa virgen de fibra larga. Saben que la fibra larga siempre hay que refinarla un poco, la fibra corta, el hecho de no tener que refinarla, siendo que es más sensible al refino, o sea, se rompe más la fibra con el refino, entonces es una gran ventaja adicional no tener que refinar la fibra corta. Bueno, como conclusión entonces, la aplicación de CNF o CMF a escala de laboratorio ha demostrado que ambas producen modificaciones de alguna propiedad física y mecánica del papel y el cartón. Un aumento de la resistencia permitiría reemplazar total o parcialmente el refino de la pulpa, disminuir el gramaje, disminuir el requerimiento de fibra larga e incrementar el número de reciclos, ¿sí? Porque ya vimos que si nosotros logramos mantener sin tanto refino el papel, entonces vamos a poder tener una fibra más fuerte para sucesivos reciclados. Y también podemos disminuir el gramaje porque tenemos mayor resistencia. O sea que podemos o aumentar la resistencia para el mismo gramaje o disminuir el gramaje para la misma resistencia. Entonces, creo que son cosas muy interesantes y que realmente justifican la revolución que hay actualmente con el tema de la nanocelulosa. Es una revolución internacional en que todos los días están saliendo muchísimos y muchísimos artículos de aplicación y utilización y valorización de diferentes tipos de residuos para producir estas partículas. Se recomienda probar celulosa nano o microfibrilada de diferentes materias primas antes de tomar una decisión de qué utilizar. Las propiedades de un papel o cartón pueden mejorarse utilizando CNF o CMF de la misma pulpa, y es como que hay una afinidad adicional que hace que mejoren las propiedades. Los problemas de drenado y formación se pueden resolver modificando el sistema de retención y el costo de la aplicación se puede reducir si se produce CNF o CMF en la misma fábrica. Bueno, el paso siguiente es la prueba industrial que quedó pendiente, aplicar CNF o CMF en la máquina de papel con al menos 1 hora de funcionamiento estable. Esto quedó pendiente porque, bueno, habría que producir mucha cantidad, alrededor de 8 o 10 toneladas de una suspensión al 1%, para poder llegar al estado estacionario antes de hacer la prueba y sacar las muestras, ¿no? Entonces, la idea es que por ahí, con algún sistema adaptado en la fábrica, esto se pueda producir. Y la fábrica debiera decidir qué tipo de partícula quiere utilizar. Bueno, el grupo de trabajo, como les decía, estamos con el doctor Felicia, la doctora Vallejos, Janina Guerra y Nancy Eman son dos jóvenes doctoras que tuvieron a cargo la línea de micro, Janina toda la línea de microfibrilada y Nancy toda la línea de nanocelulosa, y los 5 jóvenes que nos acompañaron, de los cuales ya la mayoría se ha recibido, ya son ingenieros.